Estimat rector magnífic, senyor secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, graduades i graduats, senyores i senyors. És per a mi una gran satisfacció tenir l'oportunitat de compartir amb tots vostès un acte tan important i entranyable com aquest. Guiat de la mà d'una institució que admiro profundament, la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, puc estar avui aquí en un moment ple de significat i ple d'emoció per a cada un de vosaltres, graduats, i els vostres familiars i amics que us acompanyen. Gaur bezalako egun bat, egun magikoa da zuentzat guztientzat eta aita bitxi naizen egenean, guztia ezin hobeto joan dadin laguntzea eta ezer ez zapuztea gustatuko litzaidake. Decía en estas breves palabras en euskera que un día como el de hoy es un día mágico para todos ustedes y que como padrino me gustaría contribuir a que todo salga perfecto y a no estropearles absolutamente nada. Voy a hablarles de algunas cosas que creo que les van a resultar muy próximas y voy a hacerlo para transmitirles mi visión de la realidad y pedirles al final, si la comparten, un esfuerzo más. O sea que han venido a trabajar un poquito más hoy. Porque, queridos graduados, sois verdaderos viajeros del espacio y del tiempo, pero el viaje a Ítaca no ha hecho más que comenzar. Si tuviésemos que utilizar una palabra para caracterizar lo que pasa en la sociedad, seguramente acertaríamos con la palabra cambio. La sensación de cambio permanente se ha instalado en nuestras vidas, de manera que toda amenaza con cambiar de un día para otro, y lo que ayer era una verdad incontestable, hoy parece saltar por los aires. Un cambio acelerado por el efecto de tres tendencias que están en el centro de nuestra vida económica y social. La primera de ellas es la globalización, que siempre ha existido, pero que ahora se percibe más fuerte que nunca. Es verdad que la globalización de las relaciones económicas y sociales cambia la naturaleza del pensamiento y de la acción. Esto es debido a que supone un incremento exponencial de la diversidad que todos tenemos que manejar en el día a día. La segunda de las tendencias que explican el cambio acelerado es la que tiene que ver con el imparable desarrollo de la tecnología y especialmente de la mano de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Pero esto no es más que el comienzo. Ya están en marcha, aunque todavía no seamos muy conscientes, profundos cambios tecnológicos en los campos de las tecnologías de materiales y nanotecnologías, la biotecnología y la biogenética, las tecnologías de energías limpias y las tecnologías de las ciencias cognitivas, con un impacto añadido, además, el de que el potencial de cada una de ellas se ve incrementado por la capacidad de integración que tienen unas con las otras. Esta tendencia tecnológica se traduce en un incremento exponencial de la capacidad de integración y de conectar y relacionar personas, actividades y conceptos. Progreso tecnológico aparece así con una fuerza desproporcionada que deberemos poner al servicio de la persona. No podemos subestimar el poder de la tecnología para cambiar la manera de construir el pensamiento, trascendiendo muchas veces de un papel puramente instrumental. Si los mapas, como tecnología, nos sirvieron para avanzar en el dominio del espacio y los relojes nos permitieron dominar el tiempo, ¿qué no podemos esperar de las nuevas tecnologías? Y la tercera tendencia tiene que ver con el incremento de la velocidad en el intercambio de información, debido en gran medida a las facilidades derivadas del desarrollo tecnológico. En este sentido, las tres tendencias clave, globalización, tecnologías, velocidad, se interrelacionan y conectan produciendo un proceso de aceleración del cambio. Además, en todo proceso de innovación social no podemos olvidar nunca que la persona, cada persona, es el protagonista principal. Esto es algo que acostumbramos a decir, pero en la práctica a olvidar en cuanto empezamos a hablar de sistemas, instituciones, organizaciones. Como diría Protágoras, en el siglo V a.C., la persona es la medida de todas las cosas. Este contexto de cambio acelerado, que proyecta complejidad e incertidumbre, pone de relieve la importancia de tres conceptos que están íntimamente relacionados: competitividad, innovación y crisis. La competitividad no es solo un discurso académico, es sobre todo
la medida de nuestras capacidades para hacer frente a los retos de la economía y de la sociedad. El ejercicio de la competitividad es inevitable, pero esto no es algo nuevo. Es cierto que a lo largo del tiempo las palancas que nos han permitido ganar competitividad han ido transformándose, de manera que hemos ido pasando por diferentes etapas. En la etapa más avanzada, la palanca que permite ganar competitividad es la innovación. En el nuevo estadio de competitividad ya no vale con hacer las cosas bien, incluso muy bien. Vamos a necesitar hacer cosas diferentes, explorar nuevos territorios, competir desde la diferenciación, apostar por la innovación permanente. No es el único camino para competir, pero es el camino más avanzado. Esto no quiere decir tampoco que hasta ahora no se haya innovado en nuestras empresas y en la sociedad en general. Claro que lo hemos hecho, si no, no estaríamos aquí. Pero ha sido más inconsciente que consciente, más sobrevenido que anticipado, más improvisado que sistemático. Y ahora los nuevos tiempos nos dicen que la innovación es el nuevo eje conductor, que es algo estratégico, que debemos incorporar una cultura de innovación, de cambio permanente, de búsqueda consciente, incluso obsesiva, por cambiar las cosas para mejorarlas, aportando valor. Desde una aproximación muy básica, la innovación consiste en cambiar las cosas introduciendo novedades. Esta es una definición tan primaria que probablemente no nos sirve para mucho. En este sentido, me gustaría señalar dos aspectos que, a mi juicio, deben acompañar el concepto de innovación. Uno de ellos es el de la sostenibilidad y el otro el de la utilidad en términos de competitividad. De manera que innovar sería algo así como introducir novedades, pero hacerlo de manera sostenible en el tiempo y aportando un valor que sea reconocido por el mercado o por la sociedad. La primera idea, la de la sostenibilidad, es clave para este nuevo estadio de progreso económico y social que debemos construir. No se trata de hacer un cambio a corto plazo para olvidarnos después. Se trata de pensar en el largo plazo, de pensar en el día de después. Y esto no es un tema menor, es un verdadero cambio de paradigma. Pasar de una cultura de suceso a una cultura de proceso. La idea de la sostenibilidad va acompañada de otra no menos importante, la de utilidad. Se trata de que la innovación aporte un valor, sea útil. Es más, si no lo es, si no es útil, no será sostenible. Así que los dos aspectos están íntimamente ligados. Por otra parte, junto a la sensación de incremento permanente y desbocado de la competitividad aparece la crisis. Es inevitable hablar de crisis cuando se habla de competitividad, pero ahora vivimos una crisis con mayúsculas. Frente a esta situación de crisis, que no es sino pérdida de competitividad, podemos reaccionar de muchas maneras, pero la única con futuro es la de aguantar el tipo, ajustar las desviaciones del pasado y aprovechar las oportunidades del futuro. En realidad, el reto de la competitividad está siempre en capturar las oportunidades que aparecen fruto de las rupturas que se generan por las crisis. Y a mayor crisis, mayor ruptura. Para abordar el proceso de innovación social que nos permita una transformación de los compromisos al servicio de un nuevo estadio de progreso, tenemos algunas dificultades. Dificultades que, en mi opinión, caracterizan la situación en la que todavía vivimos y que tienen que ver, primero, con lo que llamo la trampa de la superficialidad. Segundo, el encanto embriagador de las burbujas. Tercero, la exaltación de la estupidez. Y cuarto, la ausencia de relevo generacional. La trampa de la superficialidad en la que como sociedad hemos caído se ha visto alimentada por la globalización, el desarrollo tecnológico y la rapidez con la que se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Estas tendencias generales, que hemos visto antes, suponen un incremento de la complejidad y la incertidumbre y tienen un peligro: la búsqueda de lo inmediato, rápido, lo concreto, simple, y lo fácil, gratis. El peligro de la superficialidad es que nos lleva a apostar por el gratis total, esto es, que no nos cueste ni tiempo, ni reflexión, ni esfuerzo. Dos ejemplos del impacto de la tecnología en esta marcada tendencia a la superficialidad vienen de la mano del desarrollo de Internet y de la cultura del PowerPoint. La tecnología es un tremendo facilitador de innovación,
pero si no la controlamos también puede producir efectos negativos. Siempre que se produce un cambio es natural también que aparezcan las resistencias y las reticencias. Sócrates, según recoge Platón en el diálogo Fedro, lamentaba el desarrollo de la escritura. Temía que la gente dejase de ejercitar la memoria y se volviera olvidadiza. Pues bien, la influencia de la tecnología en los procesos de configuración del pensamiento no es un tema menor. Así, por ejemplo, el debate de la influencia de Internet en estos procesos y en el pensamiento está abierto y es tremendamente interesante. Nicholas Carr advierte que con sus constantes distracciones e interrupciones, la red nos está convirtiendo en pensadores dispersos y superficiales. Como dice Cory Doctorow, cada vez que encendemos el ordenador nos sumergimos en un ecosistema de tecnologías de la interrupción. Otra manifestación de cómo la tecnología puede propiciar la superficialidad viene de la mano del PowerPoint. Frank Fromer, en su libro El pensamiento PowerPoint, ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos, hace un recorrido por el impacto que esta herramienta ha tenido en una manera de comunicar y de construir el pensamiento con efectos devastadores. Terminaremos en esta reflexión con Steven Pinker, científico y lingüista, defensor a ultranza de las posibilidades de la web para generar conocimiento, pero que también avisa: si lo que usted busca es profundidad intelectual, no recurra a un PowerPoint o a Google. Bien. Otra de las dificultades que tenemos que superar es la que deriva del encanto embriagador de las burbujas, y no me refiero a las del Cava. La ambición desmedida y la falta de sentido común han propiciado una cultura de burbuja, como cuando hablamos de la cultura del ladrillo, de graves consecuencias para la sociedad. Esto no es algo nuevo. Charles Mackay, en el siglo XIX, escribe sobre las burbujas y da un repaso a aquellas más interesantes, como la que se conoció como la burbuja del Mar del Sur o la de los tulipanes holandeses. Al hilo de la Compañía del Mar del Sur surge el nombre de las burbujas, para referirse a un montón de compañías, de empresas, de dudosa viabilidad. El ejemplo histórico, en este sentido, de una compañía de este tipo, fue una empresa creada por un aventurero desconocido cuyo el fin de la empresa, leo textualmente, era desarrollar un asunto muy ventajoso, pero que nadie debe saber en qué consiste. Bueno, pues las acciones de esta compañía se suscribieron en su totalidad. No pensemos que este encanto de las burbujas afecta solo a personas sin formación. La burbuja del Mar del Sur parece que tuvo entre sus afectados al mismísimo Isaac Newton, que perdió unas 20.000 libras de las de entonces. Parece que Newton llegó a decir: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente, seguramente empezando por él. Ya había avisado el escritor inglés Daniel Defoe en el siglo XVII: algunos maquinan con compañeros clandestinos emitir nuevas acciones para hacer negocios ilegales, seducen a la ciudad con aire y nombres vacíos y recogen dinero primero, lloran su pérdida después, dividen en acciones a la nada vacía y toman el pelo a toda la multitud. Siglo XVII. La tercera dificultad que tenemos que enfrentar es la exaltación de la estupidez. En realidad, la inmediatez que lleva a la superficialidad es el regalo envenenado de la estupidez. Decía Bertrand Russell que el mundo está lleno de ignorantes completamente seguros de todo y de inteligentes llenos de dudas. Esto produce el efecto devastador de ningunear al que aporta algo positivo. Al ser todo superficial, los que no hacen nada de provecho magnifican su aportación, mientras que el hacedor discreto pasa desapercibido con lo que parece que no hace nada. Así, de la mano de la superficialidad y la ambición, la estupidez se ha instalado en un nivel impensable. El economista Carlo Cipolla tiene un ensayo sobre la estupidez titulado Las leyes fundamentales de la estupidez humana, que les recomiendo. Es muy chiquitín y está hecho en un tono de broma, o sea que es fácil de leer. Para Cipolla, una persona estúpida sería la que causa
un daño a otra persona o grupos de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Son peligrosísimos, porque además no son conscientes de que son estúpidos. A algo de esto se refiere también Descartes cuando hablaba del sentido común y decía: el sentido común es la cosa mejor repartida del mundo, pues todos creen tener tanto de él que hasta los más difíciles de contentar en otras materias no quieren más del que tienen. Bueno, pues a mí me parece que el nivel de estupidez, esto de por hacer daño, estar dispuesto incluso a hacer daño a uno mismo, está alcanzando niveles realmente relevantes. La cuarta dificultad es la ausencia de relevo generacional. Necesitamos escuchar a los mejores y darles campo de juego. Y los mejores están con las nuevas generaciones, forman parte de ellas y son la esperanza para ganar el futuro, porque el futuro es suyo, de las nuevas generaciones. Es verdad que se habla mucho de los jóvenes, de lo importantes que son, pero mientras tanto las élites dominantes están constituidas por los especímenes viejos o maduros de la especie. Son los que marcan las pautas, dirigen y dicen lo que hay que hacer. Incluso son, o somos, los que lideran el discurso del cambio y la innovación. Hay una especie de secuestro del protagonismo social y de liderazgo por parte de las viejas generaciones. Generaciones que tuvieron la oportunidad de protagonizar el cambio a unas edades relativamente tempranas y que se resisten a soltar el poder. A algo de esto se refiere Eduardo Punset cuando dice que los que hicieron la transición se quedaron con la democracia y se negaron a involucrar a la juventud actual. Estamos hablando de innovar, de poner en valor la diversidad, de construir un modelo de sociedad y no somos capaces de establecer un verdadero diálogo intergeneracional. Un diálogo real entre los jóvenes y los que no lo son. Un diálogo para liberar parte del poder y dar más papel a las nuevas generaciones. Las generaciones maduras debemos hacer un ejercicio de generosidad que hasta ahora no hemos sabido hacer, seguramente por miedo a perder el statu quo y las parcelas de poder que en cierta medida detentamos. Es un ejercicio para compartir el liderazgo y el protagonismo social. No se trata de elegir entre unos y otros, se trata de cooperar entre unos y otros, construir una nueva coalición, porque esta coalición de jóvenes y maduros, siempre necesaria en cada instante de la historia de la humanidad, no está en estos momentos a la altura de los desafíos que tenemos. Ante estas dificultades que se nos presentan, tenemos que responder frente a la superficialidad, la profundidad y el rigor. Volver a recuperar la importancia de los detalles, de los matices. Los detalles son muy importantes. Dice el escritor Vladimir Nabokov, necesitamos acariciar los detalles, porque si Dios existe, vivirá en un detalle. Es perentorio olvidar la brocha gorda y empezar a matizar, porque, como dice también el escritor Arkaitz Cano, el matiz es siempre un hilo de sutura. Los matices son como puntos de sutura de las relaciones, a través del diálogo, para activar la cooperación. Por otra parte, frente al encanto embriagador de las burbujas, no nos queda sino la perseverancia, la consistencia y el trabajo duro. Frente a la estupidez necesitamos la inteligencia y, por último, necesitamos activar el relevo generacional. En mi opinión, la multitud de acontecimientos negativos que se están produciendo en el ámbito económico, social y político, acompañada de una alarmante carencia de referencias personales e institucionales de solvencia, amenaza con acabar con el capital emocional de las personas a nivel particular y de la sociedad en general. Esta suerte de desánimo generalizado tiene un efecto paralizante sobre las fuerzas positivas de nuestra sociedad, que son las que, por otra parte, nos han hecho siempre progresar y crecer. Es muy importante que las fuerzas positivas encuentren oxígeno para poder ejercer su influjo en la sociedad. Tiene que ver con la necesidad de activar liderazgos constructivos, hacedores e inteligentes. Tiene que ver con escuchar a los mejores y evitar dejarnos embaucar por la superficialidad, el ruido mediático y la falta de valores y sentido común. A mí me parece que no se dan las condiciones más adecuadas para recuperar y activar el capital emocional positivo que necesitamos. Me preocupa que estemos invadidos por el síndrome de la rana hervida. Me explico. Tomamos un gran puchero con agua fría y depositamos una rana.
Empezaremos a calentarlo poco a poco. La temperatura del agua comenzará a subir, pero la rana, animal de sangre fría, se va adaptando a la nueva temperatura. Si seguimos calentando, la rana no parece sentirse molesta, aunque la temperatura sea cada vez más alta. La rana seguirá adaptándose, pero a partir de cierta temperatura sus sistemas vitales se colapsan y la rana muere de repente completamente hervida. Si, por el contrario, hubiésemos intentado colocar a la rana dentro del puchero con el agua ya hirviendo, ésta hubiese reaccionado saltando fuera del mismo. No puedo evitar en los últimos tiempos acordarme más a menudo de lo que me gustaría de esta historia. Una cierta sensación de estar adaptándonos, por decirlo de alguna manera, a un entorno que no nos lleva por buen camino. Una sensación generalizada de desánimo y falta de expectativas para darle la vuelta a la situación. Uno entonces mira hacia adentro y echa en falta esas chispas que activen el rescoldo de la ilusión y la esperanza en un futuro mejor. Da la impresión de que las ranas nos estamos hirviendo en el puchero y para cuando nos demos cuenta esto no tendrá remedio. ¿Cuál es la solución para salir de este síndrome de la rana hervida? Porque tiene que haber solución. No hay más solución que la rana número 100. Lyall Watson se refiere al concepto de masa crítica social para referirse a lo que él denominó teoría del centésimo individuo. Para Watson, si un número suficientemente grande de personas adquiere un nuevo conocimiento o la conciencia de una determinada situación y la necesidad de superarla, ésta se propagará por toda la sociedad. De ahí se deriva que un solo individuo de un colectivo social sería el que completaría la masa crítica y desencadenaría el cambio necesario. Cada vez estoy más convencido de que hay un conjunto de ranas conscientes de su situación en el puchero, con la percepción cada vez más clara de que necesitamos hacer algo para no hervirnos sin remedio. La esperanza está en la rana número 100, la que complete la masa crítica social adecuada para que se produzca el cambio político, económico y social que necesitamos. Un cambio de modelo, de manera de hacer las cosas que nos lleve a saltar del puchero. Necesitamos que aparezca la rana 100, pero la 100 no aparecerá si antes no aparece la 99, la 98, la 97. La rana número 100 no aparecerá si cada uno de nosotros no asume el desafío de hacer que eso sea posible. ¿Cómo? Pues sumando, aportando, luchando contra el desánimo y la falta de expectativas, asumiendo responsabilidades y riesgos. Todas estas cosas que os suenan tanto a los graduados que os habéis graduado hoy. Y hacer todo esto como si fuésemos la rana número 100. Termino. Os llamaba al principio viajeros del espacio y del tiempo. Pues bien, viajeros del espacio y del tiempo, este es vuestro nuevo desafío. Seguro que estaréis a la altura porque sois un verdadero ejemplo y necesitamos de verdad de vosotros ahora más que nunca. Muchas gracias. Eskerrik asko.